Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Dios me los continúe bendiciendo mucho. Quiero compartir en esta hora una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo he titulado esta enseñanza ¿Y por qué tanta alegría? ¿Y por qué tanta alegría? Y para eso quiero que me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Voy a predicar del 25 al 32, pero voy a leer toda la parábola para poder que tengamos el contexto de lo que se trata la enseñanza. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Señor, añade bendición a esta palabra. Enséñanos, Señor, bendito Dios, lo que quieres decirnos aquí, Señor, para tu pueblo y para todas las personas que escuchen este mensaje, Señor. Yo te pido, Dios, que me des de nuevo unción para predicar tu bendita palabra, y que mientras la predico, Señor, tú causes con tu mano poderosa sanidades y milagros en el nombre de Jesús, donde escuchan este mensaje.
en cada hogar, Señor, donde es escuchado este mensaje. Oh Señor, tú causas, Señor, sanidades y milagros, Señor, bendito Dios, y trae gloria, Señor, a cada familia que escucha este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, como queda sembrada la semilla, Señor, cuando el campesino ara la tierra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hables en este momento, Señor. Gracias te doy, Padre. Nos ponemos a tu disposición, Señor, para que nos enseñe tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Y por qué tanta alegría? Es el título de esta enseñanza. Esta parábola se inicia con las palabras: un hombre tenía 2 hijos. Esta no es la historia de un padre y un hijo, sino de un padre y sus 2 hijos. Por eso algunos, en lugar de llamar a esta parábola la parábola del hijo perdido, prefieren llamar la parábola de los 2 hijos perdidos. La parábola de los 2 hijos perdidos. Realmente el énfasis está en el hijo perdido que fue encontrado, ¿verdad? Ahí está el énfasis. Pero no podemos ignorar la sesión final de nuestra historia sin analizarla, ¿verdad? Se perdería el sentido mismo que motivó este relato, el cual hizo Jesús. Entonces quiero que veamos primeramente la notoriedad de la celebración. La notoriedad de la celebración está en los versículos 25 al 27. Esta parábola está compuesta de 4 escenarios principales. La primera escena nos presenta los anhelos y la condición del pecador. La primera escena nos presenta los anhelos y la condición del pecador. El hijo menor, en su afán por independencia, pide al padre de la herencia que le correspondía. Le pidió la herencia para irse a disfrutarla en una forma extravagante. Al hacerlo se revela la verdadera condición de su corazón. Sin su padre, él está completamente perdido y en un estado miserable. La segunda escena que podemos sacar de esta parábola nos muestra el arrepentimiento del pecador. El arrepentimiento del pecador. El hijo vuelve en sí de su estado de locura espiritual, reconoce que en Dios hay misericordia y se propone ir a Él para obtener perdón. Empezó a ver las cosas de modo diferente. Si antes veía en su padre un obstáculo para su felicidad, ahora le veía como el único remedio para su mal. Cambió de visión totalmente. La tercera escena que encontramos en esta parábola es la más emotiva de todas. La podemos llamar el recibimiento del pecador. En esta escena está la enseñanza clave de toda la parábola. ¿Cuál es? Que Dios se deleita en perdonar pecadores. Dios se deleita en perdonar pecadores. El cielo se regocija ante el arrepentimiento de los hombres. La cuarta y última escena que podemos encontrar en esta parábola, hay un contraste con esa alegría. Resulta que el hermano mayor no puede gozar en aquello en que su padre se gozaba, no se puede gozar con eso y murmura en contra del padre. Esta es la parte que menos se conoce de la parábola, esta última parte, y sin embargo es una sección muy importante. La energía y la belleza de toda esta historia queda realizada por 2 cosas. El hecho de que el hijo mayor
no estaba en la casa cuando su hermano regresó. Y el contraste de su reacción al enterarse de lo que estaba ocurriendo. Había estado trabajando todo el día, dice la palabra, como solía hacerlo siempre. Y regresa entonces al final del día, del jornal, de la tarde, y al llegar todo lo que ve y todo lo que oye parecía indicar que había una gran fiesta. Dice el versículo 25 al 27. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Evidentemente, mis hermanos, era una gran fiesta que había ahí. La alegría del padre era grande. Buscó el mejor vestido para su hijo, puso anillo en su mano, calzado en sus pies, dio una orden a los criados y les dijo, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y al final del versículo 24 se nos dice, y comenzaron a regocijarse. La fiesta era para largo, era una gran fiesta. Aquella celebración no tenía igual. Nada era más digno de celebrarse que lo que había ocurrido en su hijo. Su hijo había vuelto. Su hijo había vuelto. Había pasado, por así decirlo, de muerte a vida. Había estado perdido y ahora había sido hallado. Ningún otro motivo es digno de ser celebrado como esto. Es un evento especial. Es algo con que todo el cielo se goza, la salvación de un pecador. Dice el versículo 7 de Lucas 15, dice el Señor, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La música se escuchó desde lejos, se escuchaba desde lejos. La celebración era grande, era una celebración muy grande. Y en medio de esa circunstancia es que llega el hijo mayor. Ante su inquietud, llama a uno de los criados y le pregunta la razón de esa fiesta, la razón de tanta algarabía. Y la respuesta fue un duro golpe para su corazón. La respuesta que le dieron fue, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mis hermanos, muchas cosas pasaron por su mente, por la mente del hijo mayor. No había justificación, según él, para una celebración de esa naturaleza. Para él solo había una cosa que su padre debió haber hecho, aborrecer a su hermano. No lo debió permitir, no le debió permitir ni siquiera que entrara a la casa. Si ciertamente había justicia en su padre, pensaba él debía ser el recompensado y su hermano menor debía ser aborrecido. Veamos ahora la murmuración contra la celebración. La murmuración contra la celebración. Versículo 28 al 30. Dice así, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mis hermanos, esta parábola no habla únicamente de un hijo perdido, sino de dos hijos perdidos. La historia de cada uno de ellos es completamente diferente. El menor es presentado perdido lejos de la casa del padre.
El caso del hijo mayor era que estaba perdido en la misma casa de su padre. Este representa a todo aquel que confía en sus buenas obras para la salvación de su alma. Son los que piensan que han sido lo suficientemente buenos como para merecer el cielo. La reacción del hijo mayor fue inmediata. Se enojó y no quería entrar. De haber habido otro motivo para la celebración, se habría alegrado y se habría unido a la fiesta si el motivo de la fiesta había sido otro. Pero ahora que sabe cuál es la razón de la fiesta, se quedó afuera. Su enojo e indignación, mis hermanos, fueron notados por los criados, los cuales fueron y le avisaron al padre, le dieron la información al padre. Mis hermanos, Cristo estaba tratando con el corazón de los fariseos con esta parábola. Ellos se consideraban tan santos que menospreciaban a los pecadores, siendo ellos pecadores, mis hermanos. El hijo mayor de esta parábola lo representa a ellos, a los escribas y a los fariseos. En su apreciación personal, estos escribas religiosos eran justos en sí mismos, según ellos, merecedores de toda bendición divina. Jesús, mis hermanos, ante la realidad de que nadie entrará al reino de Dios con el ego inflado, en muchas ocasiones razonó y usó de misericordia para llevarles a entender, para que ellos entendieran el verdadero estado de su corazón. Aquí lo hace una vez más en esta parábola, en esta historia. Él está diciéndole, ustedes tienen su corazón así, como el hijo mayor. Fue precisamente ante las murmuraciones de los escribas y los fariseos que nuestro Señor ofreció las parábolas que se encuentran escritas en Juan 15. En los versículos 1 y 2 de Juan 15 dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En su mentalidad, los escribas y fariseos, si Jesús era un profeta santo de Dios, no debía entrar en contacto con los pecadores, según lo que ellos pensaban. Así pensó Simón, el fariseo que invitó a Jesús a cenar. Simón dijo en Lucas 7:39, dijo lo siguiente, Simón, cuando entró la mujer pecadora a lavar los pies de Jesús y a perfumarlos con un alabastro, dijo, si fuera profeta, dijo Simón dentro de sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ellos no entendían, mis hermanos, la misión de Jesús. Ellos no entendían la misión que Jesús vino a realizar cuando vino a la tierra. La misión de Cristo es salvar pecadores, sanar a las almas enfermas con el cáncer del pecado, mis hermanos. Los fariseos no veían esta necesidad porque ellos no se creían enfermos y por tanto ellos se alejaron de Jesús, se alejaron del remedio, de la cura que para ellos era perfecta. En el llamamiento de Mateo, Jesús dijo cuando fue criticado por los fariseos, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Eso lo dijo Jesús en Mateo 9, después que estaba en una fiesta en la casa de Mateo, el publicano, de Leví, y esta gente los criticó, estos religiosos, y él les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. En Lucas narra también cuando Jesús se encuentra con uno de los jefes publicanos, con Zaqueo. Jesús dijo, después de las críticas que le hicieron, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, Lucas 19:10 está registrado
eso que Jesús dijo. De esto se trata la parábola del hijo pródigo, mis hermanos. En la historia, es la historia de un pecador que se arrepiente de sus pecados y es perdonado por su padre, Y sabiamente el Señor presenta el caso de un gran pecador para así exaltar todavía más el abundante perdón de Dios para los que reconocen su condición y recurren al Salvador por medio de la fe. Pero los que no se consideran perdidos, los que no se creen que están perdidos, nunca serán hallados, porque no se creen que están perdidos. Los que no se ven a sí mismos como muertos ante Dios, jamás vivirán en su presencia, jamás. En Lucas 15, mis hermanos, los invito a que mediten en Lucas 15, que lo lean. Jesús trata primero con la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida, está en Lucas 15 del 1 al 7. Luego Jesús trata con la moneda perdida, otra parábola, Lucas 15 del 8 al 10. Y finalmente con el hijo perdido, de Lucas 11 al 32, que es la que estamos estudiando esta tarde. ¿Cuál es el punto entonces que Jesús quiere resaltar en Juan 15? Que el hombre está perdido en sus pecados y necesita salvación de Dios. El hombre está perdido en sus pecados y necesita salvación de Dios, y cuando éste se arrepiente es alcanzado por la misericordia perdonadora del Señor, lo cual es causa y motivo de gran gozo y celebración en el cielo. Si usted lee las tres parábolas, ambas terminan con celebración. Jesús termina la celebración de la oveja perdida y dice en el 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Eso es cuando termina la parábola de la oveja perdida. Y cuando termina la parábola de la moneda perdida, el Señor dice en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la parábola del hijo pródigo, que la ha titulado La Reina Valera, también hay fiesta. Esta fiesta que hace el Padre representa la fiesta que hay en el cielo. El problema de los fariseos era el considerarse sanos cuando en realidad estaban enfermos, y catalogarse, ellos se creían como justos cuando no eran otra cosa que pecadores. Por esto fue por lo que murmuró el hijo mayor. Por eso fue que murmuró. Él se creía que era le pertenecían los derechos del Padre, y Cristo representa en el hijo mayor a aquellos que son justos en su propia opinión, siempre dispuestos a apedrear a los pecadores. Por esto Cristo los retrata enojados y encontrando faltas en la celebración celestial de la salvación de grandes pecadores, siempre criticando. ¿Se acuerdan de la mujer que iba a ser apedreada por adulterio? Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mis hermanos, el hijo mayor de la parábola estaba tan molesto que no quería entrar a la casa. No quería entrar a la casa. Pero noten la paciencia, noten el amor y la condescendencia del Señor. Dice la palabra, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 28. Mis hermanos, Cristo mismo mostró abundante paciencia hacia los fariseos de sus días. Habló con ellos, les predicó, contestó sus preguntas, soportó sus necedades. Dios ha sido paciente con los fariseos de todas las generaciones. Dios es paciente con nosotros hoy, mis hermanos, invitándonos
a que miremos que necesitamos de Él, que estamos mal, que tenemos la lepra del pecado, que tenemos el cáncer del pecado y que Él, mis hermanos, está esperando que nosotros reconozcamos eso. El Padre, mis hermanos, de la parábola no envió a uno de sus siervos para convencerle a su hijo, para que convenciera a su hijo. Habló personalmente con él y apeló directamente a su corazón. Si había alguien que debía estar ofendido, era el Padre. No fue el dinero del hermano, no fue el dinero del hermano que el hijo pródigo desperdició, no, fue el dinero del Padre. Y si el Padre podía perdonar a su hijo menor, no podía el hermano mayor tener el espíritu perdonador que estaba mostrando el Padre, mis hermanos. Pero en su mente no cabía esto. El hijo mayor no podía entender esto. Tenía una queja en su corazón, mis hermanos. Los dos no podían ser tratados iguales según él, y mucho menos tratar, mis hermanos, al otro mejor que él, ¿verdad? Así se atrevió a argumentar contra su padre, y sus dos quejas fueron: una, él le dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y la otra queja es esta: cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mis hermanos, la realidad del caso era que ambos hijos eran indignos. Uno se dio cuenta, el otro no. Es posible cumplir externamente con muchas de las cosas que Dios dice en su palabra sin que necesariamente la persona haya sido salvada. Es posible, mis hermanos, hacer lo que un cristiano está supuesto a hacer externamente, obra, sin tener el corazón de cristiano para hacerlo. Eso era precisamente, mis hermanos, lo que hacían los fariseos, que están representados aquí en esta parábola en el hijo mayor. Cumplían con exactitud muchos aspectos de la ley. Ellos diezmaban de todo, por todo. Ellos ayunaban 2 veces. Ellos oraban en las esquinas y ellos se creían justos. El Señor está diciéndole aquí a los escribas y fariseos, ustedes son como este hijo mayor. Es la enseñanza que está dando aquí el Señor a los religiosos. ¿Cuál era el problema de ellos, de los fariseos y de los escribas? Hacían de esta conducta el todo de su religión, sus obras, ¿verdad? Lo que ellos hacían se constituía en justicia, que a su vez les hacía merecedores de un buen trato divino según ellos. Dios venía a estar en deuda con ellos. Pero Dios dice en su palabra que nuestras justicias son trapos de inmundicia para Él, mis hermanos. Y observe el énfasis que hace el hijo mayor: tantos años te sirvo como esclavo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo tiene el descaro de pensar que en todo su servicio nunca había desobedecido. La actitud de muchos hombres es la misma, de muchas personas es la misma. Son personas que nunca han tenido, mis hermanos, nada de qué arrepentirse. Piensan que son perfectos en la vida, mis hermanos. Son personas que nunca le han pedido perdón a Dios porque creen que están bien. Ellos nunca, mis hermanos, han visto su necesidad de Cristo y del perdón de sus pecados. Son demasiado justos como para necesitar la justicia de Dios. Se creen demasiado justos como para buscar de Cristo, mis hermanos. Muchas personas en este mundo tienen esa
ese problema. En la mente de estas personas, mis hermanos, como los escribas y los fariseos, ellos piensan que Dios no los debe tratar como a cualquier pecador. Ellos piensan eso, se creen diferentes, se creen justos. Ellos creen que deben tener otro estatus delante de Dios y se ven tan merecedores de la bendición divina que se atreven, mis hermanos, a quejarse contra la bondad que Dios tiene hacia otros pecadores. La critican, se quejan. El hijo mayor le dijo a su padre: nunca te he desobedecido, jamás. Nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Le está reclamando al padre. En su manera de ver las cosas, el hijo mayor, un hijo como él, debía ser tratado mejor. Se merecía algo mejor. Pero estaba completamente equivocado, mis hermanos. En primer lugar, la Escritura dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Solo dice Eclesiastés 7:20. Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 3 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien busque de Dios. Entonces, mis hermanos, no era cierto que nunca hubiera desobedecido. Eso era imposible. Lo había hecho, pero solo se fijó en aquello que externamente había hecho bien: trabajar en la finca de su padre, obras. Esa era su justicia. Esa era su justicia. Yo he trabajado para ti. No veía su necesidad de Dios, mis hermanos. No veía la necesidad que tenía de Dios. En segundo lugar, se equivocó este hijo mayor al decir que nunca le había dado ni siquiera un cabrito. El padre aclara esto más adelante. La realidad era que el hijo mayor prácticamente todo iba a ser de él. Era él mismo quien estaba viviendo bajo un espíritu mezquino, como si su padre no quisiera para él lo mejor. Estos son aquellos para quienes la vida, mis hermanos, para quienes la vida cristiana es un hastio. Dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. El cristianismo les hace sentir enjaulados y sin gozo. Es el mismo fastidio de todos los días, de todas las semanas. Se cansan de la misma Biblia, se cansan de los mismos sermones, las mismas conversaciones, el mismo Cristo. Se cansan del mismo Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es la evidencia de un corazón que no ha sido rescatado por la bendita gracia de Dios, que no ha nacido de nuevo. Son los que piensan así, mis hermanos. Y con respecto a su hermano menor, tenía razón el hermano mayor. El hermano menor no merecía ser tratado con una celebración de ese tipo. Pero es precisamente en eso que radica la belleza del Evangelio, mis hermanos. Y pasamos al punto: el porqué de la celebración. El porqué de la celebración. Versículos 31 y 32. Él entonces le dijo, el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre, mis hermanos, pudo haber reprendido duramente la actitud de su hijo mayor. Pudo haber desistido y dejarlo con sus locas ideas, dejarlo allá afuera. Bueno, no me importa, había dicho el padre, que esté bravo. Pero no lo hizo así. Razonó con él y le explicó sus motivos. Con esto Jesús nos muestra la paciencia del Señor hacia los pecadores. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor, mis hermanos? Hoy, en esta situación de pandemia, hoy el Señor nos está dando la oportunidad que volvamos a Él, mis hermanos.
Es una oportunidad grande que busquemos de Dios, mis hermanos, porque estamos mal, mis hermanos. La humanidad está mal, mis hermanos. Entonces el Padre respondió sus argumentos. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Uno, Él le dijo, en cuanto a ti, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y el otro argumento fue, en cuanto a tu hermano, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No gozarse en tales circunstancias era algo monstruoso. Alguien ha pasado de la muerte espiritual a la vida eterna. Alguien sin sentido por el cual vivir. Alguien perdido ha recobrado la razón de vivir. ¿Y cuál es la razón de vivir? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, mis hermanos. Esa es la razón de vivir. Había razones más que justificadas para celebrar. Así concluye esta parábola y nos deja con una interrogante. Nos deja con un interrogante. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Cómo reaccionó a los razonamientos de su padre? Tales preguntas no las podemos contestar sin entrar en la especulación. Lo dicho, dicho está. Y es suficiente para lograr los propósitos que la parábola quiso lograr Jesús con la parábola. Jesús no quiso decir más nada. Jesús la dejó ahí. Pero hay otra pregunta que usted sí puede contestar. ¿Qué va a hacer usted a la luz de esta enseñanza, de la enseñanza de esta historia? ¿Cuál de los dos hijos le representa mejor a usted? ¿Ha celebrado el cielo la salvación de su alma? ¿O todavía tiene Dios razones para creer que usted piensa como el hijo mayor? Esas preguntas sí son para nosotros. Si hay algo que el cielo celebra, mis hermanos, es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Para los hombres puede que no signifique esto nada. No será una noticia que aparecerá en los diarios, en la revista, pero sí será algo que quedará registrado en el libro de Dios. A simple vista, mis hermanos, los hombres no observarán nada extraordinario en un pecador que se arrepiente. No aparecerá un halo de luz especial. La ropa no se volverá blanca, ni brillará el rostro de los pecadores que se arrepienten. Mis hermanos, los hombres no verán nada que les mueva a celebrar y a hacer fiesta, pero no es así en el cielo, mis hermanos. A la par de esta actitud de los hombres en la tierra, en el cielo hay una algarabía grande, mis hermanos, cuando se arrepiente un pecador, mis hermanos. En la mente del Señor sí hay algo que debe ser celebrado, mis hermanos, y es esto: que un alma se vuelva a Dios creyendo solamente en Cristo para la salvación de su alma. Ahí hay celebración en el cielo. El corazón de Dios se excita, se alegra, se llena de alegría cuando el hombre dice, como Pablo dijo, no teniendo, lo que dijo Pablo en Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Cuando podamos decir eso, mis hermanos, vuelvo y lo leo: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Mi hermano, asegúrese de tener la actitud correcta y apropiada delante del Señor. Él sanará únicamente a los enfermos. Él sanará únicamente a los enfermos. Hallará solamente a los que están perdidos. Hallará solamente a los que están perdidos. Y le dará vida exclusivamente a los que están muertos. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de ellos?
recuerde lo que dijo el Señor Jesús, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lo dijo en Mateo 21:31. Que los publicanos, o sea, los pecadores, y las rameras pecadoras van delante de vosotros al reino de Dios, cuando le habló a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué Jesús le dice esto a los fariseos y a los fariseos y a los escribas? Dice Jesús que la razón era que los publicanos y las rameras entendieron su condición y creyeron, mientras los otros no se arrepintieron para creer. Los escribas y fariseos no se arrepintieron porque se creían que estaban bien. Porque Jehová, dice la palabra, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice el Salmo 138:6. Dios resiste, mis hermanos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La parábola nos deja con una importante decisión que tomar: seguir la senda del arrepentimiento que tomó el hijo menor, o permanecer en la arrogancia y la complacencia personal que sentía el hijo mayor. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted, mi hermano? Acuda a Jesucristo ahora que todavía hay oportunidad, mi hermano y hermana. Acuda a aquel que es sincera y genuinamente amigo de pecadores, mi hermano. ¿Por qué no lo comprueba? Compruébelo. Acuda a Jesús. Hoy es el día aceptable. Hoy puede ser su día de salvación, mi hermano y hermana. Padre, gracias por esta palabra. He predicado tu palabra, séllala en nuestro corazón. La he sembrado tu palabra. Ahora haz tú lo que tengas que hacer. Dice tu palabra que ella no regresa vacía, Señor. Que tú eres quien hace crecer, Señor, a esa semilla en nuestro corazón. Gracias, Dios, te amamos y te bendecimos y te damos toda gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.